Marido llegó sonriente con la amante al tribunal. Cuando escuchó la prueba de su esposa se desmoronó. El sol de octubre se filtraba por las cortinas de lino blanco del departamento en la colonia Roma Norte, creando patrones de luz dorada sobre el piso de madera. Carmen Vázquez ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba los estados financieros de la empresa de su esposo, algo que había estado haciendo religiosamente cada mes durante los últimos 15 años de matrimonio. Era una rutina que Roberto siempre había alabado, diciendo que su meticulosidad como contadora era una de las razones por las que su negocio de construcción había prosperado tanto. «Mami, ya está el desayuno», gritó Sofía desde su habitación. A los 14 años, su hija mayor había heredado la impaciencia de su padre y la determinación de su madre. «En 5 minutos, mi amor», respondió Carmen sin levantar la vista de los documentos. Algo no cuadraba en los números de septiembre. Había una transferencia considerable a una cuenta que no reconocía y varios gastos clasificados como entretenimiento de clientes que parecían excesivos. Roberto había salido temprano esa mañana, como siempre lo hacía los martes. Decía que tenía reuniones importantes con inversionistas potenciales, pero Carmen había notado un patrón extraño en sus ausencias. Los martes y jueves se iba antes del amanecer y regresaba tarde, siempre con una sonrisa demasiado amplia y el aroma de un perfume que no era el suyo. «Buenos días, preciosa», había murmurado esa mañana mientras se abrochaba la camisa frente al espejo. Roberto Mendoza seguía siendo un hombre atractivo a los 42 años. Su cabello negro apenas comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes y su físico se mantenía en forma gracias a las horas en el gimnasio. «Tengo una junta importante hoy. Probablemente llegue tarde». Carmen había asentido desde la cama, fingiendo estar medio dormida. Pero había visto cómo se echó más colonia de la habitual y cómo verificó su apariencia 3 veces antes de salir. Pequeños detalles que una esposa de 15 años no puede ignorar. «Mamá». Diego se metió a mi baño otra vez. La voz aguda de Sofía interrumpió sus pensamientos. «No es cierto. Solo fui por mi cepillo de dientes», respondió Diego desde el pasillo. A los 11 años, su hijo menor era la viva imagen de Roberto cuando eran jóvenes, travieso, carismático y con una habilidad natural para salirse con la suya. Carmen cerró la laptop con un suspiro y se dirigió a la cocina. La rutina matutina en la familia Mendoza Vázquez era un ballet cuidadosamente coreografiado de desayunos, uniformes escolares y mochilas olvidadas. Desde afuera, parecían la familia perfecta de clase media alta mexicana, él, un empresario exitoso, ella, una contadora respetada, 2 hijos inteligentes y una casa hermosa en una de las mejores colonias de la ciudad. Mientras preparaba huevos revueltos y calentaba tortillas, Carmen pensó en cómo había llegado a este punto de su vida. Conoció a Roberto en la universidad, cuando ambos estudiaban en el Tecnológico de Monterrey. Él era estudiante de ingeniería civil, ella de contaduría. Roberto era popular, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que iluminaba cualquier habitación a la que entraba. Carmen era más reservada, estudiosa, pero Roberto había visto algo en ella que lo intrigaba. «Eres diferente a las demás», le había dicho durante su primera cita en un café de la colonia Condesa. «Tienes algo especial, Carmen. Una fuerza silenciosa que me fascina». Se casaron 2 años después de graduarse, en una ceremonia íntima en la iglesia de San José del Altillo, en Coyoacán. Carmen recordaba vívidamente ese día, el vestido de encaje que había pertenecido a su abuela, las flores de cempasúchil que decoraban el altar, la promesa que Roberto le había hecho frente a todos sus familiares y amigos. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Palabras que ahora resonaban en su mente con un sabor amargo. «Mamá, ¿estás bien?». Sofía había bajado ya vestida con su uniforme del colegio alemán, su cabello castaño perfectamente peinado en una cola de caballo. «Sí, mi amor, solo estaba pensando». Carmen sirvió los huevos en los platos y llamó a Diego. «¿Ya tienes todo para la escuela?». «Me falta el proyecto de ciencias naturales», admitió Sofía, mordiéndose el labio inferior, un gesto que había heredado de su madre. «Se me olvidó que era para hoy». «Sofía, ya hemos hablado de esto». «La responsabilidad». «Ya lo sé,
mamá. ¿Me puedes ayudar rápido? Por favor. Carmen miró el reloj de la cocina. Las 7:30 de la mañana. Tenía tiempo antes de su primera cita en el despacho contable donde trabajaba como socia junior. Está bien, pero solo esta vez. Y este fin de semana vamos a organizar un calendario para tus tareas. Mientras ayudaba a Sofía con un modelo rápido del sistema solar usando pelotas de ping-pong y pintura, Carmen se sorprendió pensando en cuando había comenzado a encargarse sola de todas estas responsabilidades. Roberto solía estar más involucrado en la vida de los niños cuando eran pequeños, pero en los últimos años parecía cada vez más distante, más absorto en su trabajo. Listo, mi amor. Ahora vámonos que se nos hace tarde. El trayecto a la escuela en el tráfico matutino de la Ciudad de México le dio a Carmen tiempo para observar a sus hijos en el espejo retrovisor. Sofía revisaba sus apuntes de último minuto, siempre perfeccionista como su madre. Diego miraba por la ventana, tarareando una canción que había escuchado en TikTok, despreocupado y feliz. ¿Qué pasaría con ellos si sus sospechas sobre Roberto resultaran ciertas? La pregunta la atormentaba cada vez que veía sus caritas inocentes. Después de dejar a los niños en el colegio, Carmen se dirigió a su oficina en la Colonia del Valle. El despacho Vázquez, Herrera y Asociados ocupaba el tercer piso de un edificio moderno, con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Carmen había trabajado duro para llegar a ser socia, especializándose en auditorías financieras para empresas medianas. Su reputación de integridad y meticulosidad la había convertido en una de las contadoras más respetadas de su generación. Buenos días, Carmen, la saludó Patricia, su asistente. Tienes la revisión de Constructora Hernández a las 10 y la junta con los socios a las 2. Gracias, Patty. ¿Me puedes traer un café, por favor? Y cancela mi cita de las 4. Necesito salir temprano hoy. Carmen se sentó en su oficina y abrió nuevamente los estados financieros de la empresa de Roberto. Con la experiencia de 15 años revisando números, comenzó a rastrear las anomalías que había notado esa mañana. La transferencia misteriosa de 200,000 pesos tenía fecha del 15 de septiembre. Los gastos de entretenimiento incluían cenas en restaurantes caros que Roberto nunca había mencionado, compras en boutiques de ropa femenina y, lo más revelador, el pago de la renta de un departamento en la colonia Polanco. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con manos temblorosas, comenzó a hacer una lista de todas las transacciones sospechosas de los últimos 6 meses. El patrón era claro, Roberto estaba financiando una doble vida. ¿Carmen? Patricia asomó la cabeza por la puerta. Tienes una llamada. Es Roberto. Carmen dudó un momento antes de tomar el teléfono. Hola. Mi amor, ¿cómo estás? La voz de Roberto sonaba especialmente animada. Te llamo para avisarte que hoy tampoco voy a llegar a cenar. Se extendió la junta con los inversionistas japoneses. Ya sabes cómo son estas negociaciones internacionales. Está bien, respondió Carmen, manteniendo su voz neutra. ¿A qué hora crees que llegues? Muy tarde, probablemente. No me esperen despiertos. Ah, y mañana salgo temprano otra vez. Tenemos que cerrar este contrato antes del fin de semana. Carmen cerró los ojos. Roberto, ¿hay algo que necesites decirme? Hubo una pausa prolongada del otro lado de la línea. ¿A qué te refieres, Carmen? Nada, olvídalo. Que tengas buen día. Tú también, preciosa. Dale un beso a los niños de mi parte. Cuando colgó, Carmen se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. La familiaridad de esa conversación, la facilidad con la que Roberto mentía, la forma en que había evitado su pregunta directa. Todo confirmaba lo que ya sabía en su corazón. Decidió hacer algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, contratar a un investigador privado. Después de una búsqueda rápida en Internet, encontró a Investigaciones Confidenciales Morales, una agencia con excelentes referencias y ubicada a solo unas cuadras de su oficina. Llamó y concertó una cita para esa misma tarde. El resto del día transcurrió en una nebulosa de reuniones y revisiones, pero Carmen no podía concentrarse completamente.
Su mente volvía una y otra vez a los números que había descubierto, a las mentiras de Roberto, a la posibilidad de que su matrimonio fuera una farsa. A las 5 de la tarde, Carmen caminó por las calles del centro de la ciudad hacia la oficina del investigador. El aire otoñal de octubre tenía ese frescor característico que anunciaba la proximidad del Día de Muertos. Las calles estaban decoradas con papel picado y flores de cempasúchil, recordándole que se acercaba una de las fechas más importantes del año para los mexicanos. El momento de honrar a los que se han ido y reflexionar sobre la vida y la muerte. Qué irónico, pensó Carmen. Tal vez su matrimonio también estaba muriendo. La Oficina de Investigaciones Confidenciales Morales ocupaba un espacio modesto en un edificio de oficinas. Raúl Morales, un hombre de unos 50 años con experiencia evidente en seguridad, la recibió con profesionalismo y discreción. Señora Vázquez, entiendo que necesita nuestros servicios para un asunto delicado. Carmen respiró profundamente. Creo que mi esposo me está siendo infiel. Necesito pruebas. Entiendo. ¿Qué la hace sospechar? Carmen le explicó todo, los cambios en el comportamiento de Roberto, las ausencias inexplicadas, las anomalías en las finanzas que había descubierto esa mañana. Raúl tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre horarios, rutinas y patrones de comportamiento. Señora Vázquez, basándome en lo que me cuenta, definitivamente hay motivos para una investigación. Mi recomendación es que comencemos con una vigilancia discreta durante 2 semanas. Eso nos dará suficiente información para confirmar o descartar sus sospechas. ¿Cuánto tiempo necesitarían? Para un caso como este, generalmente requiero entre 10 y 15 días para obtener evidencia sólida. Fotos, videos, documentación de actividades. Todo lo que necesitaría si decidiera proceder legalmente. La palabra legalmente golpeó a Carmen como un puño en el estómago. Hasta ese momento, parte de ella esperaba estar equivocada, que hubiera una explicación inocente para todo. Pero ahora estaba tomando pasos concretos hacia la disolución de su matrimonio. Proceda, dijo finalmente. Cuando Carmen llegó a casa esa noche, Roberto aún no había regresado. Los niños estaban haciendo tarea en la sala, y la casa tenía esa tranquilidad familiar que siempre la había consolado. Pero ahora, esa tranquilidad se sentía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Diego, levantando la vista de su cuaderno de matemáticas. «Está trabajando, mi amor. Ya sabes que su trabajo es muy demandante». «Últimamente siempre está trabajando», comentó Sofía sin levantar la vista de su libro de historia. «Ana dice que su papá también trabaja mucho, pero llega a cenar casi todos los días». Carmen sintió una punzada en el pecho. Sus hijos estaban comenzando a notar la ausencia de su padre, y ella tendría que encontrar la manera de protegerlos de la verdad, al menos hasta que supiera exactamente qué estaba pasando. A veces los adultos tenemos que trabajar extra para asegurar el futuro de la familia, explicó, sentándose junto a Diego para ayudarlo con sus problemas de matemáticas. ¿Papá está asegurando nuestro futuro?, preguntó Diego con esa inocencia que solo tienen los niños de 11 años. Carmen lo abrazó, respirando el aroma de su champú infantil. Sí, mi amor. Papá está trabajando para nuestro futuro. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se quedó despierta esperando a Roberto. Revisó nuevamente los estados financieros, esta vez haciendo una lista detallada de todas las irregularidades que había encontrado. Si sus sospechas eran correctas, no solo tendría que lidiar con una infidelidad, sino también con el hecho de que Roberto había estado usando el dinero de la empresa familiar para financiar su aventura. A las 11:30 escuchó el sonido familiar de la llave en la cerradura. Roberto entró silenciosamente, tratando de no despertar a nadie. Carmen fingió estar dormida cuando él se deslizó en la cama, pero pudo sentir cómo se quedó despierto durante mucho tiempo, inquieto. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Carmen y Roberto durmieron en la misma cama sintiéndose como dos extraños completos. Al día siguiente, Roberto se levantó incluso más temprano de lo usual. Carmen lo escuchó ducharse y vestirse en la oscuridad, y cuando él se inclinó para darle el beso de despedida de rutina, ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse.
Que tengas buen día, mi amor, murmuró Roberto. Igualmente, respondió Carmen, manteniendo los ojos cerrados. Después de que Roberto se fue, Carmen se levantó y preparó el desayuno para los niños con una calma extraña. Era como si estuviera viendo su vida desde afuera, observando los movimientos familiares de una rutina que pronto podría cambiar para siempre. Esa mañana, mientras manejaba hacia la oficina después de dejar a los niños en la escuela, Carmen tomó una decisión. No importaba lo que descubriera la investigación de Raúl Morales, ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Su matrimonio había llegado a un punto de quiebre y era hora de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El teléfono sonó mientras estaba en un semáforo en Insurgentes. Era un número desconocido. ¿Señora Vázquez? Habla Raúl Morales. Necesito verla esta tarde. Es urgente. Carmen sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Solo había pasado un día desde que contrató al investigador. ¿Qué encontró? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir a mi oficina a las 6? Ahí estaré. El resto del día pasó en cámara lenta. Carmen trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de imaginar que había descubierto Raúl tan rápidamente. Parte de ella quería cancelar la cita, volver a casa, fingir que nada estaba pasando. Pero sabía que ya era demasiado tarde para echarse atrás. A las 6 en punto, Carmen estaba sentada frente al escritorio de Raúl Morales, con las manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. Señora Vázquez, lamento tener que darle estas noticias, pero sus sospechas son correctas. Raúl abrió una carpeta manila y sacó varias fotografías. Su esposo mantiene una relación con una mujer llamada Valeria Sánchez. Según nuestras verificaciones, ella trabaja como secretaria en su empresa. Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas. En ella se veía claramente a Roberto entrando y saliendo de un edificio de departamentos en Polanco, acompañado de una mujer joven, rubia, de unos 25 años. En otra foto estaban cenando en un restaurante elegante, tomados de la mano sobre la mesa. En la última imagen, se besaban apasionadamente en el estacionamiento del edificio. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Carmen con voz ronca. Según nuestras investigaciones preliminares, aproximadamente 8 meses. Él paga la renta del departamento donde vive ella, y han estado viajando juntos los fines de semana que usted cree que él está en juntas de trabajo. Carmen cerró los ojos. 8 meses. Más de medio año de mentiras, de besos fingidos, de te amo vacíos. ¿Hay algo más, señora Vázquez? Raúl la miraba con una expresión de preocupación genuina. Durante nuestra investigación, descubrimos algunas irregularidades financieras que podrían ser de su interés, considerando que usted es contadora. ¿Qué tipo de irregularidades? Su esposo ha estado transfiriendo fondos considerables de las cuentas de la empresa a cuentas personales, aparentemente para financiar su estilo de vida alterno. También hemos identificado algunos contratos que parecen inflados, posiblemente para generar dinero extra. Carmen sintió náuseas. No solo Roberto la había traicionado emocionalmente, sino que también había estado robando de la empresa que habían construido juntos, poniendo en riesgo el futuro financiero de toda la familia. ¿Qué me recomienda hacer? Señora Vázquez, yo no soy abogado, pero basándome en mi experiencia, le sugiero que consulte con un especialista en derecho familiar lo antes posible. También sería prudente que protegiera los activos familiares antes de confrontar a su esposo. Carmen asintió lentamente. ¿Puede seguir investigando? Necesito saber exactamente qué tanto dinero ha estado moviendo y dónde lo ha puesto. Por supuesto. Le tendré un reporte completo en una semana. Cuando Carmen salió de la oficina de Raúl Morales, el sol ya se había puesto. Las calles de la ciudad estaban llenas de luces y actividad nocturna, pero ella se sentía como si caminara en una película en blanco y negro. Todo parecía irreal, distante. Condujo hasta su casa en piloto automático, con las fotografías quemándole los ojos cada vez que cerraba los párpados. Roberto con otra mujer. Roberto mintiendo. Roberto robando de su propia familia.
Cuando llegó a casa, Roberto ya estaba ahí, jugando videojuegos con Diego en la sala. El sonido de sus risas le llegó desde la entrada y Carmen tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. «Mamá». Diego corrió a abrazarla. «Papá llegó temprano. Estamos jugando FIFA». «Hola, mi amor». Carmen logró sonreír y abrazar a su hijo, aunque sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Roberto se acercó a saludarla con esa sonrisa encantadora que una vez la había enamorado. «Hola, preciosa. Decidí tomarme la noche libre. Pensé que podríamos cenar juntos en familia». Carmen lo miró a los ojos, buscando algún rastro de culpa, de arrepentimiento, de conciencia. Pero Roberto parecía completamente relajado, incluso feliz. Era como si fuera capaz de compartimentar completamente su vida, como si las mentiras y la traición no le pesaran en absoluto. «Qué bueno», logró decir. «Voy a cambiarme». En su habitación, Carmen se sentó en la cama y sacó las fotografías de su bolsa. Las estudió nuevamente, memorizando cada detalle. La forma en que Roberto miraba a esa mujer, la intimidad evidente entre ellos, la felicidad genuina en su rostro. Una felicidad que Carmen no había visto en casa durante mucho tiempo. Guardó las fotografías en el fondo de su closet, detrás de unas cajas de zapatos que Roberto nunca revisaba. Luego se cambió de ropa y bajó a cenar con su familia, interpretando el papel de esposa y madre feliz por última vez. Durante la cena, Roberto estuvo especialmente cariñoso y atento. Le preguntó a Sofía sobre sus clases, ayudó a Diego con un problema de matemáticas y hasta le preguntó a Carmen sobre su día en la oficina. Era el Roberto encantador del que se había enamorado, el padre dedicado que había sido al principio de su matrimonio. Pero ahora Carmen sabía que todo era una actuación. Cada sonrisa, cada caricia, cada te amo era una mentira cuidadosamente construida para mantener su doble vida. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen y Roberto se quedaron viendo una película en la sala. Roberto puso su brazo alrededor de ella, como habían hecho miles de veces antes, pero Carmen tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no encogerse ante su toque. «Carmen», Roberto murmuró contra su cabello, «¿sabes cuánto te amo?». Carmen cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole los párpados. «¿En serio?». «Más que a nada en el mundo. Tú y los niños son mi vida entera». Las palabras que una vez habrían hecho que su corazón se derritiera ahora le sonaban huecas, crueles incluso. Carmen se apartó suavemente. «Estoy cansada. Me voy a dormir». «Está bien, mi amor. Yo me quedo viendo las noticias un rato más». Carmen subió a su habitación y se preparó para lo que sabía sería otra noche sin dormir. Pero esta vez no por incertidumbre, sino por la terrible claridad de saber exactamente en qué se había convertido su matrimonio. Al día siguiente, mientras Roberto se duchaba cantando alegremente, Carmen tomó una decisión final. No podía seguir viviendo esta mentira ni un día más. Era hora de tomar el control de su vida y proteger a sus hijos. Era hora de luchar. Carmen se despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había experimentado en meses. Durante la noche había tomado la decisión más difícil de su vida, y ahora era momento de actuar con la misma precisión y metodología que aplicaba en sus auditorías financieras. Roberto seguía durmiendo profundamente a su lado, con esa tranquilidad que solo pueden tener aquellos que creen que sus secretos están a salvo. Carmen lo observó por un momento, tratando de reconciliar la imagen del hombre que había amado durante 15 años con la realidad del mentiroso y estafador que había resultado ser. Se levantó silenciosamente y se dirigió a su estudio, un pequeño espacio en el segundo piso que había convertido en su oficina personal. Encendió su computadora y comenzó a hacer una lista detallada de todo lo que necesitaba hacer. Como contadora, Carmen sabía que la organización y la documentación serían sus mejores armas en la batalla que estaba por comenzar. Primero, necesitaba un abogado especializado en derecho familiar. Segundo, tenía que asegurar las finanzas familiares antes de que Roberto se diera cuenta de lo que estaba pasando. Tercero, debía recopilar toda la evidencia posible sobre las irregularidades financieras que había descubierto.
A las 6 de la mañana, Carmen ya había identificado 3 bufetes de abogados con excelente reputación en casos de divorcio complicados. El que más le llamó la atención fue Jiménez, Castillo y Asociados, especializado en casos donde había fraude financiero involucrado. El sonido de la ducha la alertó de que Roberto se había levantado. Carmen cerró rápidamente su computadora y bajó a preparar el desayuno, representando una vez más el papel de esposa dedicada. Buenos días, mi amor. Roberto apareció en la cocina ya vestido con uno de sus trajes más elegantes. ¿Dormiste bien? Como siempre, mintió Carmen mientras servía café en su taza favorita, una de cerámica azul que habían comprado durante su luna de miel en Oaxaca. ¿Tienes muchas juntas hoy? Sí, va a ser un día pesado. Probablemente llegue tarde otra vez. Roberto se acercó y la besó en la mejilla. El gesto que una vez la había hecho sonreír ahora le provocaba náuseas. Pero el fin de semana estaremos juntos, te lo prometo. Carmen asintió, sabiendo que probablemente Roberto pasaría el fin de semana con Valeria. Los niños van a estar felices de pasar tiempo contigo. Después de que Roberto se fue y los niños se marcharon a la escuela, Carmen llamó al bufete Jiménez, Castillo y Asociados. La recepcionista le informó que la licenciada Ana Jiménez, la socia principal, podía recibirla esa misma tarde. Es urgente, explicó Carmen. Es un caso de divorcio con complicaciones financieras. La licenciada Jiménez se especializa exactamente en ese tipo de casos. ¿Le parece bien a las 3 de la tarde? Carmen confirmó la cita y se dirigió a su oficina, donde tenía que mantener la normalidad mientras internamente se preparaba para cambiar su vida por completo. En el despacho, Patricia notó inmediatamente que algo había cambiado en su jefa. Carmen, ¿estás bien? Te ves diferente. Estoy bien, Patty. Solo un poco cansada. Carmen se sentó en su escritorio y abrió los archivos del día. ¿Puedes cancelar mis citas después de las 2? Tengo un asunto personal que atender. Durante la mañana, Carmen trabajó con una eficiencia mecánica, revisando estados financieros y preparando reportes. Pero su mente estaba completamente enfocada en la tarde. Cada número que revisaba, cada irregularidad que detectaba en las cuentas de sus clientes, le recordaba las anomalías que había encontrado en los libros de Roberto. A las 2:30, Carmen se dirigió al bufete Jiménez, Castillo y Asociados, ubicado en un elegante edificio de la colonia Polanco. La ironía no se le escapó, estaba a solo unas cuadras del departamento donde Roberto mantenía a su amante. La licenciada Ana Jiménez resultó ser una mujer de unos 45 años, con una presencia imponente y una mirada que transmitía tanto inteligencia como compasión. Su oficina estaba decorada con diplomas de prestigiosas universidades y fotografías que mostraban su participación en casos importantes de derecho familiar. Señora Vázquez, entiendo que necesita consultar sobre un proceso de divorcio, comenzó la licenciada Jiménez después de los saludos formales. Carmen respiró profundamente. Mi esposo me ha sido infiel durante al menos 8 meses. Tengo evidencia fotográfica. Pero además, he descubierto que ha estado malversando fondos de nuestra empresa familiar para financiar su otra vida. La abogada tomó notas mientras Carmen relataba toda la historia, las sospechas iniciales, la contratación del investigador privado, las fotografías. Las irregularidades financieras que había identificado con su experiencia como contadora. Señora Vázquez, basándome en lo que me cuenta, este es un caso complejo que involucra tanto la disolución del matrimonio como posibles delitos financieros. ¿Ha confrontado a su esposo sobre cualquiera de estos temas? No. Descubrí todo hace apenas 2 días. He estado fingiendo normalidad mientras decidía qué hacer. Excelente. Eso nos da una ventaja estratégica importante. La licenciada Jiménez se reclinó en su silla. Antes de que él sepa que usted está al tanto de sus actividades, podemos tomar medidas para proteger los activos familiares y recopilar más evidencia. ¿Qué me recomienda? Primero, necesitamos hacer un inventario completo de todos los activos matrimoniales, cuentas bancarias, propiedades, inversiones, la empresa. Segundo, debemos asegurar que él no pueda transferir o esconder dinero una vez que sepa que usted está iniciando el proceso de divorcio.
Tercero, necesitamos más evidencia de las irregularidades financieras para presentar cargos por fraude si es necesario. Carmen sintió una mezcla de miedo y alivio. Finalmente estaba tomando medidas concretas para protegerse y proteger a sus hijos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que tenga que confrontarlo? Idealmente, deberíamos tener todo preparado en 2 semanas. Eso nos dará tiempo suficiente para asegurar las finanzas y reunir evidencia sólida. Mientras tanto, es crucial que mantenga la normalidad en casa. ¿Cree que puede hacerlo? Carmen pensó en las últimas noches, fingiendo dormir junto a Roberto, sonriendo durante las cenas familiares, actuando como si su mundo no se hubiera desmoronado. ¿Puedo hacerlo? Perfecto. Ahora, hábleme de la empresa familiar. ¿Cómo está estructurada legalmente? Carmen explicó que Constructora Mendoza estaba registrada como sociedad conyugal, con ambos como propietarios al 50%. Roberto manejaba las operaciones diarias mientras ella se encargaba de la contabilidad y las finanzas. Eso es muy favorable para usted, comentó la licenciada. Como copropietaria y contadora de la empresa, tiene derecho legal a acceder a todos los registros financieros. Le voy a dar una carta de autorización para que pueda solicitar información bancaria detallada sin que su esposo se entere. Durante las siguientes 2 horas, Carmen y la licenciada Jiménez desarrollaron una estrategia integral. Carmen saldría de la oficina con una lista clara de acciones a tomar y un cronograma detallado para las próximas 2 semanas. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, se sentía como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Roberto aún no había llegado, y los niños estaban haciendo tarea. La normalidad doméstica contrastaba dramáticamente con las decisiones monumentales que había tomado esa tarde. «Mamá, ¿puedes ayudarme con historia?» Sofía levantó la vista de sus libros. «Tengo que escribir un ensayo sobre la Revolución Mexicana». Carmen se sentó junto a su hija, agradecida por la distracción. «¿De qué trata específicamente?» «Sobre las mujeres que participaron en la revolución. La maestra quiere que escribamos sobre cómo las mujeres lucharon por sus derechos». La ironía de la situación no se le escapó a Carmen. Aquí estaba, ayudando a su hija con un ensayo sobre mujeres valientes que lucharon por sus derechos, mientras ella misma se preparaba para su propia batalla por la justicia. «Las mujeres mexicanas siempre han sido fuertes, mi amor», le dijo a Sofía mientras revisaban información sobre soldaderas y revolucionarias. Cuando necesitaban defender a sus familias o luchar por lo que era correcto, encontraban el valor para hacerlo. «¿Tú serías capaz de luchar así, mamá?» Carmen miró a su hija, con sus ojos grandes y confiados, y sintió una oleada de determinación. «Si tuviera que proteger a mi familia, haría lo que fuera necesario». Roberto llegó a casa cerca de las 10 de la noche, con el mismo aire de tranquilidad que había mantenido durante meses. Carmen estaba en la sala, aparentemente viendo televisión, pero en realidad repasando mentalmente la lista de tareas que tenía que completar en los próximos días. «Hola, preciosa», Roberto se inclinó para besarla, y Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. «¿Cómo estuvo tu día?» «Normal. Revisé algunos contratos, tuve juntas con clientes». Carmen mantuvo su voz neutra. «¿Y el tuyo? ¿Se resolvió el asunto con los inversionistas?» Roberto se sentó a su lado en el sofá, y Carmen pudo percibir un aroma que no reconocía. Un perfume floral y dulce que definitivamente no era el suyo. Fue productivo. «Creo que vamos a cerrar el trato la próxima semana». Roberto puso su mano en la pierna de Carmen. «¿Sabes qué? Creo que deberíamos planear unas vacaciones familiares. Hace mucho que no salimos todos juntos». Carmen lo miró, sorprendida por la descarada hipocresía de la sugerencia. «¿Vacaciones familiares?» «Sí, tal vez a Cancún o Puerto Vallarta. Los niños van a estar de vacaciones en diciembre y creo que nos vendría bien un descanso». «¿No estarás muy ocupado con el trabajo?» Carmen no pudo evitar el sarcasmo en su voz. Roberto la miró con curiosidad. «¿Estás bien, Carmen? Has estado un poco distante últimamente». Por un momento, Carmen sintió la tentación de confrontarlo ahí mismo, de sacar las fotografías y acabar con la farsa de una vez.
Pero recordó las palabras de la licenciada Jiménez sobre la importancia de mantener la ventaja estratégica. Solo estoy cansada. Ha sido una semana pesada en la oficina. Pobrecita mi amor, Roberto la abrazó y Carmen tuvo que reprimir un escalofrío. ¿Qué te parece si este fin de semana nos relajamos? Podemos ir al club con los niños, nadar un poco, almorzar en familia. Carmen sabía que Roberto probablemente tenía planes con Valeria para el fin de semana y que esta súbita atención era solo parte de su estrategia para mantener las apariencias. Suena bien, mintió. Esa noche, acostada junto a Roberto mientras él dormía plácidamente, Carmen repasó mentalmente todo lo que tenía que hacer al día siguiente. Primero, iría al banco a solicitar los estados de cuenta detallados de todas las cuentas de la empresa. Luego, se reuniría nuevamente con Raúl Morales para revisar sus hallazgos adicionales. Por último, comenzaría a documentar sistemáticamente todas las irregularidades financieras que había identificado. Los siguientes días transcurrieron en una rutina extraña y tensa. Durante el día, Carmen trabajaba metódicamente para construir su caso, reuniendo evidencia y preparando su estrategia legal. Por las noches, regresaba a casa y actuaba como la esposa y madre dedicada que había sido durante 15 años. Roberto, por su parte, parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Si acaso, estaba más cariñoso de lo usual, como si subconscientemente sintiera la necesidad de reforzar la fachada de su matrimonio perfecto. El jueves por la mañana, Carmen se reunió nuevamente con Raúl Morales. El investigador tenía noticias perturbadoras. Señora Vázquez, hemos descubierto más información sobre la situación financiera de su esposo. Raúl abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Las irregularidades son más extensas de lo que pensábamos inicialmente. Carmen se preparó para lo peor. ¿Qué encontraron? Su esposo ha estado inflando los costos de los contratos de construcción sistemáticamente durante los últimos 2 años. Hemos identificado al menos 15 proyectos donde los gastos reportados no coinciden con los gastos reales. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Conservadoramente, alrededor de 3 millones de pesos. Pero podría ser más si logramos acceso a todos los registros. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 3 millones de pesos. No solo Roberto la había traicionado emocionalmente, sino que había puesto en riesgo toda la estabilidad financiera de la familia. Hay algo más, continuó Raúl. Hemos descubierto que la señorita Valeria Sánchez no es solo su secretaria. Aparentemente, ella ha estado involucrada en algunas de estas transacciones irregulares. ¿Qué quiere decir? Algunas de las transferencias de dinero han ido a cuentas a nombre de ella. Es posible que sea cómplice en el fraude financiero. Carmen cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. Su matrimonio no solo había sido una mentira, sino que Roberto había convertido a toda su familia en víctimas de un fraude elaborado. ¿Qué me recomienda hacer con esta información? Debe compartirla inmediatamente con su abogada. Esto cambia significativamente la naturaleza de su caso. Ya no es solo un divorcio por infidelidad, sino un caso de fraude que podría resultar en cargos criminales. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Cuándo tendré el reporte completo? Mañana por la tarde. Pero señora Vázquez, debo advertirle algo. Su esposo es inteligente y eventualmente se dará cuenta de que algo está pasando. Necesita actuar rápido. Esa tarde, Carmen se reunió de emergencia con la licenciada Jiménez. La abogada revisó los documentos de Raúl con expresión cada vez más seria. Carmen, esto es mucho más grave de lo que pensábamos inicialmente, dijo finalmente la licenciada. Con esta evidencia, podríamos no solo asegurar un divorcio favorable, sino también presentar cargos criminales por fraude y malversación de fondos. ¿Qué significa eso para mis hijos? Significa que tenemos que actuar inmediatamente para proteger los activos que quedan y asegurar que Roberto no pueda seguir transfiriendo dinero. También significa que probablemente enfrentará consecuencias legales serias. Carmen pensó en Sofía y Diego, en cómo esto afectaría sus vidas, en cómo les explicaría que su padre no solo las había abandonado emocionalmente, sino que también había robado de su propio hogar.
¿Cuál es el siguiente paso? Mañana voy a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas de la empresa y las cuentas personales de Roberto. También voy a presentar una demanda de divorcio citando infidelidad y fraude financiero. Una vez que tengamos las órdenes judiciales, podremos confrontarlo. ¿Cuándo sucederá eso? Si todo sale bien, el lunes tendremos las órdenes. Ese día, Roberto será notificado oficialmente del proceso de divorcio y del congelamiento de activos. Carmen sintió una mezcla de terror y alivio. Después de semanas de vivir en secreto y mentiras, finalmente todo saldría a la luz. Hay una cosa más que necesito que considere, añadió la licenciada Jiménez. Dado que Roberto podría enfrentar cargos criminales, es posible que se ponga agresivo o trate de intimidarla una vez que se entere de lo que está pasando. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse con los niños si es necesario? Carmen pensó en su hermana Lucía, que vivía en Cuernavaca con su familia. Sí, tengo opciones. Bien. También le recomiendo que informe a la escuela de los niños sobre la situación, por si Roberto trata de llevárselos. La realidad de lo que estaba por suceder golpeó a Carmen con fuerza total. Su matrimonio no solo iba a terminar, sino que iba a terminar de la manera más pública y humillante posible. Roberto iba a ser expuesto como un mentiroso, un estafador y un adúltero. Esa noche, Carmen llegó a casa y encontró a Roberto jugando videojuegos con Diego mientras Sofía hacía tarea en la mesa del comedor. La escena doméstica perfecta que había caracterizado su vida durante tantos años, pero que ahora sabía que era completamente falsa. Hola, familia, saludó, tratando de mantener su voz normal. Mamá. Papá me está ayudando a pasar el nivel más difícil. Diego estaba emocionado, con los ojos brillantes de felicidad por tener la atención de su padre. Qué bueno, mi amor. Carmen se acercó y le dio un beso en la cabeza a Diego, pero evitó mirar a Roberto directamente. Carmen, ¿estás bien? Roberto había notado su comportamiento. Has estado muy callada últimamente. Solo cansada del trabajo. Carmen se dirigió hacia la cocina. ¿Cenaron ya? Papá pidió pizza, anunció Sofía desde la mesa. Dijo que era viernes de pizza, aunque sea jueves. Roberto se rió. ¿Qué tiene de malo un poco de pizza entre semana? La vida es muy corta para seguir siempre las reglas. Carmen se detuvo en seco. La vida es muy corta para seguir siempre las reglas. Las palabras resonaron en su mente con una amargura terrible. Aparentemente, Roberto había estado viviendo bajo esa filosofía durante mucho tiempo. Tienes razón, dijo Carmen, volteándose para mirarlo directamente. La vida es muy corta para vivir con mentiras. Roberto la miró con una expresión extraña, como si hubiera detectado un doble sentido en sus palabras. Mentiras. Nada, olvídalo. Carmen salió de la sala y subió a su habitación, necesitando unos minutos para recuperar su compostura. Se sentó en su cama y miró alrededor del dormitorio que había compartido con Roberto durante tantos años. Las fotografías de su boda, de los nacimientos de los niños, de vacaciones familiares, de momentos que una vez había considerado los más felices de su vida. Todo iba a cambiar muy pronto. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Carmen, soy Ana Jiménez. Las órdenes judiciales están listas. Mañana a las 10 de la mañana serán ejecutadas. ¿Está preparada? Carmen miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Estoy lista. Esa noche, Carmen apenas durmió. Roberto estaba profundamente dormido a su lado, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Carmen se quedó despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había construido con este hombre, en los sueños que habían compartido, en la familia que habían creado juntos. Pero también pensó en las mentiras, en el dinero robado, en las noches que Roberto había pasado con otra mujer mientras ella esperaba en casa. Pensó en sus hijos, que merecían un padre honesto, y en sí misma, que merecía una vida sin traición. A las 5 de la mañana, Carmen se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina. Preparó café y se sentó a la mesa,
viendo amanecer por última vez en su vida como esposa de Roberto Mendoza. En unas pocas horas, todo habría terminado. El viernes por la mañana transcurrió con una lentitud agonizante. Carmen despertó a los niños, preparó el desayuno y los llevó a la escuela como cualquier otro día, pero cada movimiento se sentía cargado de un significado final. Roberto se comportó con normalidad, incluso más cariñoso de lo usual, como si su instinto le dijera que algo estaba cambiando. ¿Sabes qué, Carmen? Roberto se acercó por detrás mientras ella lavaba los platos del desayuno y la abrazó por la cintura. He estado pensando en lo que hablamos sobre las vacaciones familiares. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a ver algunas opciones de hoteles en internet? Carmen se tensó involuntariamente ante su toque, pero logró mantener la voz estable. Claro, podemos hacer eso. Te amo, ¿sabes? Roberto le dio un beso en el cuello. A veces siento que no te lo digo lo suficiente. Las palabras que una vez habrían derretido su corazón ahora le sonaban como una cruel ironía. Carmen cerró los ojos, respiró profundamente y se volteó en sus brazos. Yo también te amo, Roberto. Era técnicamente cierto, amaba al hombre que había creído que era, al padre de sus hijos, al compañero de 15 años que había resultado ser una ilusión. Roberto la miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de descifrar algo en su rostro. ¿Estás segura de que estás bien? Has estado diferente esta semana. Por un momento, Carmen sintió la tentación de confesarlo todo, de acabar con la farsa ahí mismo. Pero recordó las palabras de la licenciada Jiménez sobre mantener la ventaja estratégica. Solo he tenido mucha presión en el trabajo. Ya sabes cómo se pone noviembre con los cierres anuales. Roberto asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Bueno, después de este fin de semana todo va a estar más tranquilo. Te lo prometo. Otra promesa vacía de un hombre que había perdido el derecho a hacer promesas. Después de que Roberto se fue a trabajar, Carmen se sentó en su estudio y repasó una vez más todos los documentos que había recopilado durante las últimas 2 semanas. Las fotografías del investigador privado, los estados financieros que mostraban las irregularidades, los reportes bancarios que confirmaban las transferencias no autorizadas. Todo estaba ahí, organizado meticulosamente como solo una contadora experimentada podría hacerlo. A las 9:30, Carmen recibió una llamada de la licenciada Jiménez. Carmen, todo está listo. Los oficiales judiciales están en camino a la empresa de Roberto para entregar las órdenes de congelamiento de activos y la notificación de divorcio. ¿Dónde está usted? En casa. Los niños están en la escuela. Perfecto. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Roberto probablemente la va a llamar en cuanto reciba las órdenes y es importante que estemos juntas cuando eso suceda. Carmen tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento para mirar su hogar. La sala donde había jugado con sus hijos cuando eran pequeños, la cocina donde había preparado miles de comidas familiares. Las fotografías en las paredes que documentaban 15 años de lo que había creído que era un matrimonio feliz. Todo iba a cambiar en las próximas horas. El trayecto a la oficina de la licenciada Jiménez se sintió como el viaje más largo de su vida. Carmen conducía en piloto automático, con la mente enfocada en lo que estaba por venir. Roberto iba a estar furioso, probablemente tratarían de negarlo todo, tal vez incluso se pondría agresivo. Pero Carmen se había preparado para cada posible escenario. Llegó a la oficina a las 10:15 de la mañana. La licenciada Jiménez la estaba esperando con una expresión seria pero confiada. Carmen, ¿cómo se siente? Aterrada, pero decidida. Es normal. Lo que está haciendo requiere mucho valor. La abogada le sirvió un vaso de agua. Los oficiales llegaron a la empresa de Roberto hace 20 minutos. Según el protocolo, primero le van a entregar las órdenes de congelamiento de activos y luego la notificación de divorcio. ¿Qué pasa después? Roberto va a tener 24 horas para responder legalmente a la demanda. Pero basándome en mi experiencia, probablemente va a intentar contactarla inmediatamente para tratar de resolver todo, en privado, punto.
Como si hubiera sido conjurado por sus palabras, el teléfono de Carmen comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre Roberto Casa. Carmen miró a la licenciada Jiménez, quien asintió. Conteste, pero recuerde, no admita nada, no se disculpe por nada y mantenga la conversación lo más breve posible. Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas. Hola. Carmen. ¿Qué carajo está pasando? La voz de Roberto sonaba completamente diferente a la que había escuchado esa mañana. Ya no había rastro del hombre cariñoso y encantador. Acaban de llegar unos cabrones con órdenes judiciales. Dicen que estás pidiendo el divorcio y que congelaron todas nuestras cuentas. Carmen respiró profundamente, recordando las instrucciones de su abogada. Roberto, necesitamos hablar, pero no por teléfono. No me digas que necesitamos hablar. Dime qué está pasando. ¿Por qué hiciste esto sin decirme nada? Roberto, baja la voz. Estamos en medio de un proceso legal ahora. ¿Proceso legal? Soy tu esposo. Somos una familia. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Carmen pudo escuchar voces de fondo, probablemente sus empleados tratando de entender lo que estaba sucediendo. La humillación pública que Roberto estaba experimentando en ese momento era exactamente lo que él le había causado a ella durante meses con su infidelidad. Roberto, si quieres hablar conmigo, puedes contactar a mi abogada. Su información está en los documentos que recibiste. ¿Tu abogada? Carmen, por favor. Podemos resolver esto entre nosotros. Somos adultos civilizados. El tiempo para resolver las cosas entre nosotros se acabó hace mucho, Roberto. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Cuando Roberto habló nuevamente, su voz sonaba diferente, más calculadora. Carmen, no sé qué te han dicho o qué piensas que sabes, pero estás cometiendo un error muy grande. Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en los niños, Roberto. Por eso estoy haciendo esto. ¿Hacer qué? ¿Destruir nuestra familia basándote en qué? ¿En rumores? ¿En malentendidos? Carmen sintió una oleada de ira ante la facilidad con que Roberto seguía mintiendo, incluso ahora que había sido descubierto. Roberto, esto no es negociable. El proceso legal ya comenzó. Carmen, escúchame bien. La voz de Roberto se volvió amenazante. No sabes con quién te estás metiendo. Yo construí esta empresa, yo mantengo a esta familia. Si sigues con esta locura, te vas a arrepentir. La licenciada Jiménez le hizo señas a Carmen para que terminara la llamada. Roberto, cualquier comunicación adicional debe hacerse a través de los abogados. No me vuelvas a llamar directamente. Carmen, no cuelgues. Carmen. Carmen terminó la llamada y dejó el teléfono sobre el escritorio con manos temblorosas. Durante 15 años de matrimonio, Roberto nunca le había hablado con esa agresividad, nunca la había amenazado. Pero ahora que su mundo de mentiras se estaba desmoronando, estaba mostrando su verdadera naturaleza. ¿Está bien?, preguntó la licenciada Jiménez. Sí, pero está furioso. Y me amenazó. Era de esperarse. Los hombres como Roberto generalmente reaccionan con agresividad cuando pierden el control. Por eso es importante que tome precauciones de seguridad. El teléfono de Carmen volvió a sonar. Roberto otra vez. La licenciada le indicó que no contestara. Deje que vaya a buzón de voz. A partir de ahora, toda comunicación debe ser documentada. Durante las siguientes 2 horas, Roberto llamó 17 veces. Carmen no contestó ninguna llamada, pero podía escuchar los mensajes de voz que iba dejando. Al principio eran súplicas desesperadas, luego promesas de cambio, después amenazas veladas y finalmente insultos directos. Carmen, por favor, contesta el teléfono. Sé que estás ahí. Mira, no sé qué piensas que sabes, pero podemos resolverlo. Soy tu esposo, soy el padre de tus hijos. No hagas esto. Carmen, está bien, tal vez he cometido algunos errores, pero eso no significa que tengamos que destruir 15 años de matrimonio.
Piensa en Sofía, piensa en Diego. ¿De verdad quieres que crezcan en un hogar roto? ¿Sabes qué, Carmen? Si quieres jugar sucio, podemos jugar sucio. Yo tengo más recursos que tú, más contactos, más poder. No tienes idea de lo que estás empezando. Pinche vieja loca, ¿quién te crees que eres? Sin mí no eres nada. Sin mi dinero, sin mi empresa, no tienes nada. Te voy a joder tanto que vas a rogarme que regrese. La licenciada Jiménez grabó cada mensaje. Esta agresividad verbal es evidencia adicional. Roberto se está cavando su propia tumba legal. A la 1 de la tarde, Carmen recibió una llamada de la escuela de los niños. Señora Vázquez, habla la directora del colegio. Su esposo acaba de venir a intentar recoger a Sofía y Diego, pero como no está en su horario normal y parecía alterado, preferimos llamarla para confirmar. Carmen sintió una punzada de pánico. No, por favor no permita que se lleve a los niños. Hay una situación legal en curso. Yo voy para allá inmediatamente. Entendido, señora. Los niños están seguros aquí. Carmen miró a la licenciada Jiménez con alarma. Fue a la escuela por los niños. Eso es secuestro parental. Vamos inmediatamente a solicitar una orden de restricción temporal. El resto de la tarde se convirtió en un torbellino de actividad legal. La licenciada Jiménez presentó una solicitud de emergencia para una orden de restricción que prohibiera a Roberto acercarse a los niños sin supervisión. Mientras tanto, Carmen fue a recoger a Sofía y Diego de la escuela. Mamá, ¿por qué vino papá a recogernos tan temprano?, preguntó Sofía mientras caminaban hacia el auto. Parecía muy enojado. Carmen se había preparado para este momento, pero aún así se sintió desfallecer. ¿Cómo le explicas a una niña de 14 años que su padre es un mentiroso y un ladrón? Sofía, Diego, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante. Se sentaron en el auto en el estacionamiento de la escuela. Carmen volteó para mirar a sus hijos, estos dos seres humanos que eran lo más importante en su vida, que dependían de ella para protegerlos y guiarlos. Papá y yo estamos teniendo algunos problemas en nuestro matrimonio, comenzó Carmen, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Van a haber algunos cambios en casa durante las próximas semanas. ¿Se van a divorciar?, preguntó Sofía directamente. A los 14 años, era lo suficientemente madura para leer entre líneas. Carmen asintió lentamente. Es posible. Diego, que había estado callado, comenzó a llorar. ¿Es por algo que hicimos nosotros? Carmen se volvió completamente para abrazar a su hijo menor. No, mi amor. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Los problemas entre papá y yo son de adultos, y los vamos a resolver entre adultos. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Sofía, siempre práctica. Vamos a seguir viviendo en nuestra casa. Su vida va a cambiar lo menos posible, se los prometo. Durante el camino a casa, Carmen explicó las reglas básicas. Si papá llegaba a casa y estaba enojado, los niños debían ir inmediatamente a sus habitaciones. No debían hablar con nadie sobre lo que estaba pasando hasta que ella pudiera explicar la situación completamente. Y si en algún momento se sentían inseguros, debían llamarla inmediatamente. Cuando llegaron a casa, el auto de Roberto ya estaba en la entrada. Carmen sintió una punzada de miedo, pero respiró profundamente y entró a la casa con sus hijos. Roberto estaba sentado en la sala, todavía vestido con su traje de trabajo, pero completamente desaliñado. Su cabello estaba despeinado, su corbata aflojada, y tenía una expresión que Carmen nunca había visto antes, una mezcla de ira, desesperación y algo que parecía odio puro. «Hola, papá», dijeron los niños automáticamente. Roberto se levantó y abrazó a Sofía y Diego con una intensidad que los hizo sentir incómodos. «Hijos míos, ¿cómo están? ¿Su mamá les dijo algo raro hoy?». Carmen intervino inmediatamente. «Sofía, Diego, vayan a hacer su tarea arriba». «Pero mamá», comenzó Diego. «Arriba. Ahora». Los niños subieron las escaleras, mirando hacia atrás con preocupación evidente. Una vez que estuvieron fuera de vista, Roberto se volvió hacia Carmen con toda su furia.
¿Cómo te atreves? Su voz era baja pero llena de veneno. ¿Cómo te atreves a humillarme de esa manera? ¿Tienes idea de lo que pasó hoy en mi oficina? ¿Tienes idea de cómo me vieron mis empleados, mis socios, mis clientes? Roberto, baja la voz. Los niños pueden escuchar. Que se jodan los niños. Roberto gritó, perdiendo completamente el control. Tú acabas de destruir a esta familia. Carmen retrocedió involuntariamente. En 15 años de matrimonio, Roberto nunca había gritado así, nunca había mostrado esta violencia verbal. Roberto, necesitas calmarte. ¿Calmarme? ¿Calmarme? Roberto se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Mi esposa acaba de congelar todas mis cuentas, de humillarme públicamente, de destruir mi reputación, ¿y me pides que me calme? Tu reputación la destruiste tú solo cuando decidiste serme infiel y robar de la empresa. Las palabras salieron de la boca de Carmen antes de que pudiera detenerlas. Roberto se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. ¿Qué acabas de decir? Carmen respiró profundamente. Ya no había vuelta atrás. Sé todo, Roberto. Sé sobre Valeria, sé sobre el departamento en Polanco, sé sobre el dinero que has estado robando de la empresa. Roberto la miró durante varios segundos sin decir nada. Luego, para sorpresa de Carmen, comenzó a reírse. Era una risa amarga, sin humor. Ah, ya veo. Mi querida esposa contrató un detective privado. ¿Cuánto te costó, Carmen? ¿Cuánto de mi dinero gastaste en espiarme? No es tu dinero, Roberto. Es nuestro dinero. Dinero que has estado robando para mantener a tu amante. Robar. Roberto se acercó aún más, hasta que Carmen pudo sentir su aliento en su cara. Yo construí esa empresa desde cero. Yo conseguí todos los contratos, yo hice todas las conexiones. Tú solo eres una contadora glorificada que revisa números. Soy tu socia, Roberto. Legalmente, soy dueña del 50% de todo lo que hemos construido. Socia. Roberto se rió nuevamente. ¿De verdad crees que eres mi socia? Carmen, dulce e ingenua Carmen, tú nunca fuiste mi socia. Fuiste mi empleada doméstica que sabía de números. Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas físicas. 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de criar hijos, reducidos a insultos crueles. ¿Y Valeria? Carmen encontró su voz nuevamente. ¿Ella también es solo una empleada doméstica? Roberto sonrió, y Carmen vio algo malicioso en esa sonrisa. Valeria es diferente. Valeria me entiende. Valeria no me juzga, no me cuestiona, no trata de controlar cada peso que gasto. Valeria tiene 25 años y tú le pagas todo. ¿Y qué si lo hago? Por lo menos con ella me siento vivo otra vez. Por lo menos con ella no tengo que fingir que soy feliz en un matrimonio muerto. ¿Matrimonio muerto? Carmen sintió lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Hace cuánto que nuestro matrimonio está muerto, Roberto? Roberto se encogió de hombros. ¿Honestamente? Años. Tal vez desde que nació Diego. Te convertiste en esta mujer amargada, obsesionada con las reglas, con el control, con hacer que todo fuera perfecto todo el tiempo. Me convertí en una madre responsable. Te convertiste en una esposa aburrida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró al hombre con el que había estado casada durante 15 años, el padre de sus hijos, y se dio cuenta de que realmente nunca lo había conocido. El Roberto que estaba frente a ella era un extraño cruel y egoísta. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, continuó Roberto. Que realmente creías que teníamos un matrimonio perfecto. Que realmente pensabas que yo era feliz viviendo esta vida mediocre y predecible contigo. ¿Mediocre? Carmen finalmente sintió su propia ira surgiendo. ¿Mediocre? Criamos 2 hijos increíbles juntos. Construimos una empresa exitosa juntos. Tuvimos 15 años de lo que yo creí que era amor verdadero. Tuvimos 15 años de rutina y obligación. Y por eso decidiste mentir,
engañar y robar. Decidí recuperar mi vida. Decidí recordar que se siente estar con una mujer que realmente me desea, que me hace sentir como un hombre otra vez. Carmen cerró los ojos, sintiendo como si cada palabra fuera un cuchillo. ¿Cuántas veces, Roberto? ¿Cuántas veces me dijiste que me amabas mientras estabas acostándote con ella? Roberto se quedó callado por un momento, como si estuviera considerando si responder honestamente. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Cada vez que te dije que te amaba durante los últimos 8 meses, estaba pensando en ella. Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido. 8 meses de te amo falsos, de besos vacíos, de intimidad fingida. 8 meses viviendo una mentira completa. Incluso cuando... Carmen no pudo terminar la pregunta. Incluso cuando hacíamos el amor. Roberto completó la frase con crueldad deliberada. Especialmente entonces. ¿Cómo crees que podía funcionar contigo? Tenía que pensar en ella para sentir algo. Carmen se dobló como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. El nivel de crueldad en las palabras de Roberto superaba todo lo que había imaginado. No solo la había traicionado, sino que estaba tratando de destruir cada recuerdo íntimo que habían compartido. Eres un monstruo, susurró. Soy un hombre que se cansó de vivir una mentira. Roberto se enderezó, como si hubiera recuperado algo de su compostura anterior. Y ahora que ya no tengo que fingir, puedo decirte lo que realmente pienso. Carmen, eres una mujer aburrida, controladora y sexualmente frígida. Mantuve este matrimonio solo por los niños y por la empresa. ¿Solo por los niños? Carmen encontró su voz otra vez. Entonces, ¿por qué estás peleando el divorcio? ¿Por qué no simplemente te vas con tu preciosa Valeria y nos dejas en paz? Roberto sonrió nuevamente, y Carmen vio algo calculador en esa sonrisa. Porque no voy a dejar que me quites lo que es mío. Los niños son míos, la empresa es mía, esta casa es mía. Tú no eres nada sin mí, Carmen. Y te voy a demostrar exactamente eso. La ley dice algo diferente. ¿La ley? Roberto se rió. Carmen, ¿tienes idea de quiénes son mis abogados? ¿Tienes idea de las conexiones que tengo? Tu abogadita de segunda no tiene ninguna oportunidad contra mi equipo legal. Tengo evidencia, Roberto. Tengo fotos, tengo documentos financieros, tengo... ¿Tienes qué? Roberto la interrumpió. ¿Fotos de mí con otra mujer? ¿Y qué? ¿Documentos que muestran gastos de la empresa? ¿Y qué? Yo soy el director ejecutivo, puedo gastar el dinero de la empresa como me dé la gana. Carmen se dio cuenta de que Roberto realmente creía que podía salirse con la suya, que su poder y sus conexiones lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. Roberto, malversaste 3 millones de pesos. Malversé. Roberto se encogió de hombros. Usé dinero de la empresa para gastos legítimos de negocios. Entretener clientes, mantener relaciones públicas, asegurar contratos. Cualquier abogado decente puede argumentar eso. ¿Pagar la renta del departamento de tu amante es un gasto legítimo de negocios? Valeria es mi asistente personal. Proveerle vivienda cerca de la oficina es una práctica de negocios estándar. Carmen se quedó sin palabras ante la desfachatez de Roberto. Tenía una respuesta para todo, una justificación para cada mentira, una excusa para cada traición. ¿Y los niños?, preguntó finalmente. ¿Qué va a pasar con Sofía y Diego en todo esto? Los niños van a estar bien una vez que entiendas tu lugar en todo esto. Roberto se acercó nuevamente, invadiendo su espacio personal otra vez. Aquí está lo que va a pasar, Carmen. Vas a retirar la demanda de divorcio. Vas a deshacer todas estas órdenes judiciales ridículas. Y vamos a llegar a un acuerdo civilizado. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú te quedas callada sobre Valeria, yo mantengo a la familia financieramente. Seguimos casados en papel, vivimos vidas separadas. Los niños tienen estabilidad, tú tienes seguridad económica, y yo tengo mi libertad. Carmen lo miró con incredulidad. ¿Quieres que finja que nada pasó? ¿Que viva como tu esposa mientras tú sigues con tu amante? Es un arreglo perfectamente razonable.
Muchas parejas maduras lo hacen. ¿Y si me niego? La expresión de Roberto se endureció. Si te niegas, te voy a destruir en los tribunales. Te voy a quitar a los niños, te voy a dejar sin un peso y te voy a arruinar profesionalmente. Tengo los recursos para hacerlo, Carmen. Y lo voy a hacer. Carmen sintió una mezcla de miedo y ira. Roberto no solo la había traicionado, sino que ahora la estaba chantajeando. Necesito tiempo para pensar. No hay nada que pensar. O aceptas mi oferta, o te destruyo. Esas son tus únicas opciones. En ese momento, Carmen escuchó pasos en las escaleras. Sofía bajó lentamente, con cara de preocupación. Mamá, Diego está llorando. Dice que escuchó gritos. Roberto inmediatamente cambió su expresión, volviéndose hacia su hija con una sonrisa falsa. Hola, princesa. Mamá y yo solo estábamos teniendo una conversación de adultos. ¿Por qué estaban gritando? Sofía miró entre sus padres con desconfianza. No estábamos gritando, mi amor, mintió Roberto. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos de la empresa. Carmen vio cómo Roberto podía cambiar de personalidad instantáneamente, cómo podía fingir ser el padre cariñoso y preocupado mientras segundos antes había estado amenazándola con destruir a su familia. Sofía, ve con Diego, dijo Carmen suavemente. Voy a subir en un momento. Después de que Sofía subió nuevamente, Roberto se acercó a Carmen una última vez. Tienes hasta mañana para decidir, susurró en su oído. Pero recuerda una cosa, Carmen, yo siempre gano. Siempre he ganado, y siempre voy a ganar. Porque soy más inteligente que tú, más poderoso que tú, y más despiadado que tú. Roberto tomó su saco y se dirigió hacia la puerta. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Pero mañana voy a volver, y espero tu respuesta. Después de que Roberto se fue, Carmen se quedó sola en la sala, temblando. Las amenazas, los insultos, la crueldad deliberada de sus palabras la habían dejado emocionalmente destrozada. Pero más que eso, se dio cuenta de que Roberto tenía razón en una cosa, tenía recursos, conexiones y poder que ella no tenía. Subió a consolar a sus hijos, que estaban claramente traumatizados por lo que habían escuchado. Diego estaba acurrucado en su cama, llorando, mientras Sofía trataba de consolarlo. Mamá, ¿qué está pasando realmente?, preguntó Sofía. ¿Por qué papá estaba tan enojado? Carmen se sentó en la cama entre sus dos hijos y los abrazó. Por primera vez en 2 semanas, se permitió llorar delante de ellos. Mamá y papá vamos a divorciarnos, les explicó finalmente. Papá hizo algunas cosas que lastimaron mucho a nuestra familia, y ya no podemos seguir casados. ¿Nos van a separar?, preguntó Diego con voz temblorosa. No, mi amor. Ustedes van a seguir siendo mis hijos, van a seguir viviendo conmigo. Su vida va a cambiar, pero yo voy a hacer todo lo posible para que cambie lo menos posible. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen llamó a la licenciada Jiménez para contarle sobre la confrontación con Roberto. Carmen, necesita tomar en serio las amenazas que le hizo, dijo la abogada después de escuchar todo el relato. Hombres como Roberto pueden volverse muy peligrosos cuando sienten que están perdiendo el control. ¿Cree que realmente puede quitarme a los niños? Va a intentarlo. Pero tenemos evidencia muy sólida de su infidelidad y fraude financiero. Además, las amenazas que le hizo hoy son evidencia adicional de comportamiento abusivo. ¿Qué debo hacer? Primero, no se quede sola con él nunca más. Si viene a la casa, grabe cualquier conversación. Segundo, documente todo lo que pasó hoy, escriba exactamente lo que dijo, a qué horas, todo. Tercero, voy a acelerar el proceso para obtener una orden de restricción temporal. ¿Y si tiene razón sobre tener mejores abogados? Carmen, la justicia no siempre favorece a quien tiene más dinero. Tenemos un caso muy sólido, y Roberto acaba de cometer el error de amenazarla directamente. Eso va a trabajar en nuestra contra. Después de colgar, Carmen se quedó despierta toda la noche, repasando mentalmente la conversación con Roberto. Las cosas crueles que había dicho, las amenazas que había hecho,
la forma en que había tratado de destruir todos sus recuerdos juntos. Pero también pensó en algo más: Roberto había revelado su verdadera naturaleza. Ya no podía fingir ser el esposo cariñoso y el padre dedicado. Había mostrado su lado más oscuro, y Carmen se dio cuenta de que eso podría ser exactamente lo que necesitaba para ganar la batalla legal que estaba por venir. El sábado por la mañana amaneció gris y frío, como si el clima reflejara el estado emocional de la familia. Carmen preparó el desayuno para los niños, tratando de mantener algo de normalidad en medio del caos. A las 10 de la mañana, Roberto regresó. Roberto llegó a las 10 de la mañana del sábado, pero no llegó solo. Con él venía un hombre mayor, distinguido, vestido con un traje caro que gritaba poder y dinero. Carmen los vio desde la ventana de la cocina mientras desayunaba con los niños. «Mamá, papá está aquí», anunció Diego, corriendo hacia la ventana. «¿Quién es el señor que viene con él?» «No lo sé, mi amor». Carmen sintió un nudo en el estómago. Roberto había traído refuerzos. El timbre sonó con insistencia. Carmen le dijo a los niños que subieran a sus habitaciones y abrió la puerta. Roberto estaba ahí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, completamente diferente al hombre furioso de la noche anterior. «Buenos días, Carmen. Te presento al licenciado Eduardo Villarreal, mi abogado». El hombre mayor se adelantó con una sonrisa profesional. «Señora Vázquez, es un placer conocerla. Venimos a hablar sobre la situación que se ha presentado, con la esperanza de llegar a un acuerdo amistoso». Carmen reconoció el nombre inmediatamente. Eduardo Villarreal era uno de los abogados más prestigiosos y caros de la Ciudad de México, famoso por representar a políticos y empresarios en casos de alto perfil. Roberto no había estado mintiendo sobre sus recursos. «Señores, cualquier comunicación debe hacerse a través de mi abogada». «Por supuesto, señora Vázquez», el licenciado Villarreal mantuvo su tono cordial. «Pero pensamos que tal vez podríamos evitar un proceso largo y doloroso para todos, especialmente para los niños». Roberto se mantuvo callado, dejando que su abogado hablara. Era una estrategia inteligente. Después de las amenazas de la noche anterior, sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. «Roberto está dispuesto a ser muy generoso», continuó Villarreal. «Está preparado para ofrecerle una suma considerable para que puedan resolver sus diferencias de manera privada, sin involucrar a los tribunales». ¿A cambio de qué? «A cambio de retirar todas las demandas y acusaciones y llegar a un acuerdo de separación amistosa. Los niños mantendrían una relación estable con ambos padres y usted tendría seguridad financiera». Carmen miró a Roberto, que mantenía una expresión cuidadosamente neutra. Era como si la conversación violenta de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «¿Y si me niego?». El licenciado Villarreal suspiró teatralmente. «Señora Vázquez, entiendo que está dolida y enojada. Pero debe considerar las realidades legales de la situación. Las acusaciones de irregularidades financieras van a ser muy difíciles de probar. Mi cliente tiene una reputación impecable en la comunidad empresarial. Tengo evidencia. Tiene gastos de empresa que pueden ser interpretados de muchas maneras diferentes por abogados competentes. Y en cuanto a los temas personales, bueno, México no es un país donde la infidelidad garantice un resultado favorable en un divorcio». Carmen se dio cuenta de que Roberto había elegido a su abogado muy cuidadosamente. Villarreal era exactamente el tipo de hombre que podía hacer que las acusaciones de fraude parecieran malentendidos y que la infidelidad pareciera irrelevante. «¿Cuánto?», preguntó Carmen finalmente. Roberto y su abogado intercambiaron miradas. «2 millones de pesos», dijo Villarreal. «Más una pensión mensual para los niños, por supuesto». Era una suma considerable, suficiente para que Carmen y los niños vivieran cómodamente durante varios años. Pero también representaba una pequeña fracción de lo que Roberto había robado de la empresa. «Necesito pensarlo». «Por supuesto. Pero mi cliente necesita una respuesta pronto. Mientras más se prolongue esto, más complicado se va a volver para todos». Después de que se fueron, Carmen llamó inmediatamente a la licenciada Jiménez.
Su abogada no parecía sorprendida por la visita. Eduardo Villarreal es exactamente el tipo de abogado que Roberto contrataría, explicó la licenciada. Es brillante, despiadado y tiene conexiones en todo el sistema judicial. Eso significa que vamos a perder. Significa que va a ser una batalla difícil. Pero Carmen, Roberto cometió un error al traer a Villarreal tan rápido. Eso me dice que está desesperado por resolver esto antes de que llegue a los tribunales. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos evidencia sólida. Si realmente creyera que puede ganar fácilmente, no estaría ofreciendo 2 millones de pesos para que usted se quede callada. La licenciada Jiménez tenía razón. La oferta de Roberto, aunque considerable, era una admisión de culpabilidad. Sabía que si el caso llegaba a juicio, la evidencia de su fraude e infidelidad saldría a la luz pública. ¿Qué me recomienda? Que rechace la oferta y sigamos adelante con el caso. Pero Carmen, necesito que entienda algo, esto va a ser brutal. Roberto y Villarreal van a tratar de destruirla personal y profesionalmente. Van a cuestionar su competencia como madre, van a tratar de hacerla parecer una esposa vengativa y calculadora. Carmen pensó en sus hijos, en lo que tendrían que soportar si esto se convertía en una batalla pública. Pero también pensó en el dinero que Roberto había robado, en los meses de mentiras, en la humillación de saber que había estado viviendo una farsa. Sigamos adelante. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos legales. La licenciada Jiménez y su equipo trabajaron incansablemente para organizar toda la evidencia, las fotografías del investigador privado, los documentos financieros que mostraban las transferencias no autorizadas, los registros bancarios que confirmaban los gastos excesivos. Mientras tanto, Roberto intensificó su campaña de intimidación. Carmen recibía llamadas constantes de números desconocidos con amenazas veladas. Sus clientes en el despacho contable comenzaron a recibir llamadas anónimas cuestionando su competencia profesional. Incluso los maestros de la escuela de los niños mencionaron que habían recibido consultas sobre la estabilidad del hogar familiar. Es una táctica clásica, explicó la licenciada Jiménez. Roberto está tratando de aislarla social y profesionalmente antes del juicio. Pero Carmen tenía unas bajo la manga que Roberto no esperaba. Durante 15 años como contadora de la empresa, había mantenido registros meticulosos de todas las transacciones financieras. No solo tenía evidencia del dinero que Roberto había robado recientemente, sino que había descubierto un patrón de irregularidades que se remontaba a 3 años atrás. Carmen, esto cambia todo, dijo la licenciada Jiménez cuando revisó los documentos adicionales. No estamos hablando de 3 millones de pesos. Estamos hablando de más de 8 millones que han sido desviados sistemáticamente. ¿Eso es suficiente para cargos criminales? Es suficiente para cargos de fraude corporativo y evasión fiscal. Roberto no solo le robó a su familia, sino también al gobierno mexicano. La fecha del juicio se estableció para el lunes, 18 de noviembre. Carmen tenía 2 semanas para prepararse para lo que sabía sería el día más difícil de su vida. Durante esas 2 semanas, Roberto hizo todo lo posible para recuperar el control de la narrativa. Organizó cenas con amigos mutuos, donde presentaba su versión de los eventos. Carmen había tenido un colapso nervioso, estaba inventando acusaciones por celos irracionales. Estaba tratando de destruir a la familia por una crisis de mediana edad. Algunas personas le creyeron. Carmen se dio cuenta de que varios conocidos la evitaban en eventos sociales, la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Roberto siempre había sido carismático y usaba ese carisma para pintar a Carmen como la villana de la historia. Pero Carmen también descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos. Patricia, su asistente en el despacho, trabajó horas extra para ayudarla a organizar los documentos financieros. Su hermana Lucía vino desde Cuernavaca para quedarse con ella y apoyarla. Incluso algunos clientes del despacho le expresaron su solidaridad y confianza. Carmen, conozco tu trabajo durante años, le dijo el licenciado Hernández, uno de sus clientes más importantes. Si tú dices que hay irregularidades financieras, entonces las hay. Tu integridad profesional es impecable. El apoyo inesperado le dio a Carmen la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
3 días antes del juicio, Roberto hizo un último intento de negociación. Esta vez vino solo, sin su abogado, con una actitud completamente diferente. Carmen, por favor, hablemos como adultos civilizados, llegó con flores y una expresión de arrepentimiento que habría sido convincente si Carmen no hubiera sabido la verdad sobre su naturaleza. Cualquier comunicación tiene que ser a través de los abogados, Roberto. Carmen, por favor. Somos padres, éramos, compañeros de vida. ¿De verdad quieres que nuestros hijos vean a su padre destruido públicamente? Deberías haber pensado en eso antes de robar de la empresa familiar. Roberto suspiró dramáticamente. Está bien, cometí errores. Grandes errores. ¿Pero no podemos encontrar una manera de resolverlo sin destruir a toda la familia? ¿Qué propones? Me iré de México. Tú te quedas con todo, la casa, la empresa, los niños. Yo desaparezco de sus vidas y nunca más los molesto. Carmen lo miró con sorpresa. Era una oferta completamente diferente a las anteriores y también la más reveladora. Roberto estaba dispuesto a abandonar completamente a sus hijos con tal de evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Abandonarías a Sofía y Diego? Sería temporal. Hasta que las cosas se calmen. Eventualmente podríamos llegar a un acuerdo para visitas, tal vez en unos años. Carmen se dio cuenta de que Roberto nunca había amado realmente a sus hijos. Para él, Sofía y Diego eran simplemente accesorios de la imagen de familia perfecta que había estado cultivando. Ahora que esa imagen estaba destruida, estaba dispuesto a deshacerse de ellos también. No, Roberto. Esto va a juicio. Carmen, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Villarreal me ha asegurado que va a destruirte en el tribunal. Cuando termine contigo, no vas a tener credibilidad profesional, no vas a tener a los niños, y no vas a tener un peso. Ya veremos. El domingo antes del juicio, Carmen se despertó con una sensación extraña de calma. Había hecho todo lo que podía hacer. Tenía evidencia sólida, tenía una buena abogada, y por primera vez en meses, se sentía en paz con sus decisiones. Preparó el desayuno para los niños como siempre lo hacía, pero esta vez les explicó lo que iba a pasar al día siguiente. Mañana es el día del juicio, les dijo mientras comían hot cakes. Va a ser un día difícil, pero quiero que sepan que todo lo que estoy haciendo es para protegerlos y asegurar nuestro futuro. ¿Papá va a ir a la cárcel?, preguntó Diego con los ojos muy abiertos. No lo sé, mi amor. Eso lo va a decidir el juez. ¿Nosotros tenemos que ir?, preguntó Sofía. No, van a ir a la escuela normalmente. La tía Lucía los va a recoger y se van a quedar con ella hasta que yo regrese. Esa noche, Carmen se acostó temprano pero no pudo dormir. Repasó mentalmente todo lo que había pasado en los últimos 2 meses, desde el momento en que descubrió las irregularidades financieras hasta la confrontación con Roberto. Desde la contratación del investigador privado hasta la recopilación de evidencia. Pensó en la mujer que había sido al principio de esta historia, ingenua, confiada, dispuesta a creer las mentiras de su esposo. Y pensó en la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más independiente, dispuesta a luchar por lo que era correcto. El lunes por la mañana, Carmen se vistió con su traje más profesional, un conjunto azul marino que la hacía verse competente y confiable. Se maquilló cuidadosamente, no para verse bonita, sino para verse fuerte. Cuando llegó al tribunal, vio a Roberto esperando afuera con Villarreal y un equipo de asistentes legales. Roberto también se había vestido cuidadosamente, con un traje caro que proyectaba éxito y respetabilidad. Pero Carmen pudo ver la tensión en sus hombros, la preocupación en sus ojos. Lo más sorprendente fue ver a Valeria Sánchez esperando junto a Roberto. La joven rubia que había destruido su matrimonio estaba ahí, tomada del brazo de Roberto, como si fueran una pareja legítima. Era un acto de desafío calculado, diseñado para mostrar que Roberto había seguido adelante y era feliz. Pero Carmen también notó algo más, Valeria parecía nerviosa, incómoda. No era la mujer segura y seductora de las fotografías del investigador privado. Era una joven que se había dado cuenta de que había sido usada como peón en un juego mucho más grande y peligroso.
Carmen, ¿está lista?, preguntó la licenciada Jiménez. Estoy lista. Entraron al tribunal, una sala solemne con paredes de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar luz natural. El juez era un hombre mayor, con reputación de ser justo pero estricto. Carmen se sintió esperanzada al ver que no parecía ser el tipo de persona que se dejaría impresionar por el carisma o las conexiones de Roberto. El licenciado Villarreal presentó su caso primero. Como Carmen había esperado, pintó un retrato de Roberto como un empresario exitoso y un padre dedicado que había sido víctima de una esposa vengativa y desequilibrada mentalmente. Su señoría, argumentó Villarreal con su voz resonante y persuasiva, lo que tenemos aquí no es un caso de fraude o infidelidad, sino el triste ejemplo de un matrimonio que se deterioró debido a los celos irracionales y las sospechas infundadas de la demandante. Villarreal presentó documentos que mostraban que todos los gastos cuestionados por Carmen habían sido para entretenimiento de clientes y desarrollo de negocios. Trajo testigos que declararon que Roberto era un hombre íntegro y que Carmen había estado actuando de manera errática en los últimos meses. La señora Vázquez, continuó Villarreal, contrató investigadores privados para espiar a su propio esposo, basándose en sospechas paranoides. Malinterpretó gastos legítimos de negocios como evidencia de fraude. Y ahora, en un acto de venganza despiadada, está tratando de destruir la reputación y la vida del padre de sus hijos. Era una presentación brillante, bien preparada, y Carmen pudo ver que algunos espectadores en la sala parecían estar creyendo la narrativa de Villarreal. Luego llegó el turno de la licenciada Jiménez. Su señoría, comenzó con una voz clara y firme, la defensa quiere que creamos que la señora Vázquez, una contadora respetada con 15 años de experiencia en auditorías financieras, no puede distinguir entre gastos legítimos de negocios y fraude corporativo. Eso es no solo insultante, sino absurdo. La licenciada Jiménez comenzó a presentar la evidencia sistemáticamente. Primero, las fotografías del investigador privado que mostraban claramente a Roberto con Valeria en situaciones íntimas. Luego, los documentos financieros que demostraban las transferencias no autorizadas. Pero el momento más dramático llegó cuando la licenciada Jiménez presentó una evidencia que ni siquiera Carmen sabía que tenía, grabaciones de audio. Su señoría, durante una de las confrontaciones entre los esposos, la señora Vázquez grabó la conversación. Me gustaría reproducir partes relevantes de esa grabación. Carmen se dio cuenta de que debe haber sido su teléfono, que había estado grabando automáticamente durante la confrontación violenta con Roberto. La licenciada Jiménez había descubierto la grabación durante la preparación del caso. La voz de Roberto llenó la sala del tribunal. Valeria es diferente. Valeria me entiende. Valeria no me juzga, no me cuestiona, no trata de controlar cada peso que gasto. Y luego, más devastadora, incluso cuando hacíamos el amor. Especialmente entonces. ¿Cómo crees que podía funcionar contigo? Tenía que pensar en ella para sentir algo. El silencio en la sala era total. Carmen vio cómo Roberto se desplomaba en su silla, con el rostro completamente pálido. Las palabras crueles que había usado para lastimarla ahora se habían convertido en evidencia legal de su carácter. Pero la licenciada Jiménez no había terminado. Reprodujo la parte donde Roberto amenazaba a Carmen: si te niegas, te voy a destruir en los tribunales. Te voy a quitar a los niños, te voy a dejar sin un peso, y te voy a arruinar profesionalmente. Y finalmente, la admisión más devastadora: yo construí esa empresa desde cero. Yo conseguí todos los contratos, yo hice todas las conexiones. Tú solo eres una contadora glorificada que revisa números. El juez pidió un receso después de escuchar las grabaciones. Carmen pudo ver cómo Villarreal hablaba urgentemente con Roberto, claramente tratando de hacer control de daños. Cuando la sesión se reanudó, Villarreal intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero el juez las admitió como evidencia válida. Luego llegó el momento más difícil: Roberto fue llamado a declarar. Bajo el interrogatorio de su propio abogado, Roberto trató de explicar las grabaciones como el resultado de una discusión acalorada donde había dicho cosas de las que se arrepentía. Pero cuando la licenciada Jiménez comenzó su contrainterrogatorio, Roberto se desmoronó completamente.
Señor Mendoza, comenzó la licenciada con voz firme, ¿niega usted que mantuvo una relación extramarital con la señorita Valeria Sánchez? Roberto miró a su abogado, luego al juez, luego a Carmen. Es complicado. ¿Es complicado responder sí o no a la pregunta de si tuvo una relación extramarital? Sí, admitió finalmente Roberto. Sí, tuve una relación con Valeria. ¿Y niega usted que usó fondos de la empresa familiar para financiar esa relación? Los gastos había razones de negocios. ¿Pagar la renta del departamento donde vive su amante es una razón de negocios, señor Mendoza? Roberto se quedó callado durante varios segundos. Valeria trabaja para la empresa. ¿Y todos sus empleados reciben departamentos pagados por la empresa? No, pero... ¿Y todos sus empleados reciben joyas, ropa cara y vacaciones pagadas por la empresa? No. La licenciada Jiménez continuó meticulosamente, destrozando cada justificación que Roberto había preparado. Con cada pregunta, Roberto se veía más pequeño, más patético. El momento culminante llegó cuando la licenciada Jiménez presentó los documentos que mostraban el alcance total del fraude, 8 millones de pesos desviados durante 3 años. Señor Mendoza, ¿puede explicar por qué hay 8 millones de pesos en gastos que no pueden ser justificados con facturas o documentación apropiada? Roberto miró desesperadamente a su abogado, pero Villarreal no podía ayudarlo. Los números eran irrefutables. Hubo errores en la contabilidad. ¿Errores que casualmente beneficiaron solo a usted y a su amante? No era mi intención. Señor Mendoza, ¿sabía usted que desviar fondos corporativos de esta manera constituye fraude? Yo pensé, es mi empresa. Es una sociedad conyugal, señor Mendoza. Su esposa es copropietaria legal del 50%. Roberto se desplomó completamente. No quise lastimar a nadie. Carmen lo miró desde su asiento y sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Este hombre que una vez había sido tan poderoso, tan seguro de sí mismo, ahora estaba completamente destruido frente a todos. Pero también se dio cuenta de algo más, Roberto finalmente estaba siendo honesto. Por primera vez en años, no estaba tratando de manipular, mentir o engañar. Estaba admitiendo la verdad, y esa verdad era devastadora. El juez llamó a otro receso, y Carmen pudo ver cómo Roberto y Villarreal tenían una conversación intensa. Cuando regresaron, Villarreal tenía una expresión derrotada. Su señoría, dijo Villarreal, mi cliente desea cambiar su declaración y llegar a un acuerdo. Carmen sintió una oleada de alivio y triunfo. Roberto se había dado cuenta de que no podía ganar, que la evidencia era demasiado abrumadora. El acuerdo que se negoció durante las siguientes horas fue mucho más favorable de lo que Carmen había esperado. Roberto aceptó devolver todo el dinero robado, más intereses y penalizaciones. Carmen recibiría la custodia completa de los niños, con Roberto teniendo solo visitas supervisadas. La empresa quedaría completamente bajo el control de Carmen. Y lo más importante, Roberto aceptó declararse culpable de fraude corporativo, lo que significaba que enfrentaría consecuencias criminales. Cuando el juez leyó los términos del acuerdo final, Carmen se sintió como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado años. Roberto, que había llegado al tribunal esa mañana sonriente y confiado, acompañado de su amante y su abogado Caro, ahora se dirigía hacia la salida completamente derrotado. Valeria lo había abandonado durante el receso, claramente sin interés en estar asociada con un hombre que enfrentaba cargos criminales. Carmen salió del tribunal con la licenciada Jiménez, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. Había ganado, pero más que eso, había recuperado su dignidad, había protegido a sus hijos y había demostrado que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso contra oponentes poderosos. Carmen, le dijo la licenciada Jiménez mientras caminaban hacia sus autos, ¿sabe lo que acaba de lograr? No solo ganó su caso, sino que demostró que una mujer traicionada puede luchar y ganar contra un sistema que favorece a los hombres poderosos. Carmen sonrió por primera vez en meses. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Esa tarde, cuando Carmen llegó a casa de su hermana para recoger a sus hijos, Sofía y Diego corrieron a abrazarla. ¿Cómo fue, mamá?
preguntó Sofía. Ganamos, respondió Carmen simplemente. Vamos a estar bien. Mientras manejaba de regreso a casa con sus hijos, Carmen reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había comenzado esta historia como una mujer ingenua que creía en su matrimonio perfecto. La había terminado como una mujer fuerte e independiente que había luchado por la justicia y había ganado. Roberto tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, tanto legales como personales. Su reputación estaba destruida, su empresa perdida, su familia fracturada por sus propias decisiones. Pero Carmen y sus hijos tenían un futuro brillante por delante. Tenían una casa, seguridad financiera, y sobre todo, tenían la verdad. Esa noche, mientras acostaba a Diego y Sofía en sus propias camas, en su propia casa, Carmen se sintió en paz por primera vez en años. La batalla había terminado, y habían ganado algo más valioso que dinero o propiedades, habían ganado su libertad, su dignidad y su futuro. Roberto había llegado sonriente al tribunal esa mañana, confiado en que su poder y sus conexiones lo protegerían. Pero cuando escuchó la evidencia completa de sus crímenes, cuando sus propias palabras crueles fueron reproducidas para que todo el mundo las escuchara, se desmoronó completamente. Y Carmen, la esposa aburrida y controladora que Roberto había menospreciado durante tantos años, había demostrado ser más fuerte, más inteligente y más resiliente de lo que él jamás había imaginado. La justicia había prevalecido, y Carmen Vázquez había ganado la batalla más importante de su vida. ¿Qué te pareció la increíble historia de Carmen? ¿Crees que tomó las decisiones correctas al enfrentar las traiciones de Roberto? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre esta poderosa historia de valentía y justicia. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido y suscríbete al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles historias de la vida real. Gracias por quedarte hasta el final.